Bueno, como les había dicho hoy, normalmente en las clases primero hago un resumen de la síntesis, o sea, súper concentrado. ¿eh? No, en la síntesis se supone que ustedes tienen que llegar a la clase habiendo visto los videos, leído la síntesis por lo menos y tratado de hacer los ejercicios para la clase, propuestos para la clase. ¿Ah? Pero como sabemos que no todo el mundo lo hace, y para que tengan algo de qué agarrarse antes de empezar a ver los ejercicios, le damos una repasada. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente, puse en una presentación lo mismo que está en la síntesis, es exactamente lo mismo. El tema que empezamos ahora es el de funciones. Las funciones son relaciones, como dice ahí, ¿sí? Pero no cualquier relación, sino una relación en la cual, como dice, bueno, esto no creo que funcione, sí, no se ve acá en el pizarrón, pero ahí no se ve. En una función relaciona dos conjuntos. Lo que nosotros vamos a estar estudiando en este curso son funciones de números reales en números reales. ¿Sí? Podría haber funciones de cualquier cosa. ¿Sí? Pero las que nosotros vamos a ver van a ser de números reales o números reales. O sea que van a relacionar un conjunto de números reales con otro. ¿Sí? Y la característica de la función, como dice ahí, es que para todos los elementos del primer conjunto va a haber una imagen en el segundo que le corresponde por esa función y solamente una. Hay otro tipo de relaciones que no son funciones, por ejemplo las desigualdades. ¿Sí? Una desigualdad, por ejemplo, es cuando yo escribo, no sé, algo así como A mayor que B, ¿sí? Me relaciona el número B con todos los números que son mayores. Entonces para este número hay infinitos números mayores, no uno solo. En cambio, cuando yo escribo A igual, no sé, x cuadrado, dado un x, hay un solo x cuadrado, y entonces lo relacionan en el segundo conjunto con un solo valor, que es el cuadrado del primer número. ¿Ah? En cambio, esto lo podríamos haber escrito como i mayor que, no sé, que raíz de x. ¿Ah? En dado un x, hay un montón de i's que cumplen eso. Acá hay uno solo. ¿No? También es importante que haya siempre, para una función, que para cualquier valor que yo le ponga acá del conjunto de salida, haya valor en el conjunto de llegada. ¿Sí? En esta relación que está acá, aparte de no ser función porque tiene muchas imágenes, para lo negativo no hay imagen. ¿Sí? Porque directamente esto no existe. ¿Sí? Entonces, esas son las dos condiciones que se necesitan. Que haya imagen para todos los elementos del conjunto de salida y que la imagen a la que se llega para un elemento sea una sola. ¿Sí? Bueno, después hay algo sobre el tema número real que sigue después. Hablando de ¿a qué le llamamos número real? ¿Sí? Se volvió, sí. Bueno, las operaciones entre los números reales no son funciones de los reales en los reales porque tiene por lo menos dos, como se dice, en el conjunto en la salida tiene dos operandos. Si yo pongo la suma A más B, eso me da un solo resultado, pero parte de dos números para obtener otro. ¿Sí? Eso es una operación, no una función. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos acá? Las propiedades de las operaciones en los reales. ¿Sí? Tenemos la operación de suma, ¿sí?
Esto vale no solamente para los reales, sino para muchas otras estructuras que tienen esta propiedad y se llaman campos, ¿sí? Un campo es un conjunto en donde se definen dos operaciones. A una le vamos a llamar suma y a otra le vamos a llamar producto, ¿sí? Y la suma tiene que cumplir que sea conmutativa, o sea, como dice ahí, A más B igual B más A, ¿sí? Para todo A y B de conjunto. La multiplicación también tiene que ser conmutativa, ¿sí? A por B tiene que ser igual a B por A. Tiene que ser asociativa, tanto la multiplicación como la división, o sea, no sé si lo voy a ver ahí por el tamaño, no está muy grande. La división no, tanto la suma como la multiplicación. Sí, por ejemplo, si yo sumo A más B y a eso le sumo C, me tiene que dar lo mismo que si a A le sumo B más C. Esto es la asociativa, lo puedo asociar como quiera y me da lo mismo. Lo mismo con el producto. A por B multiplicado por C me tiene que dar lo mismo que, no sé, vamos a poner B por, A por C, le voy a cambiar de orden y todo, multiplicado por B, ¿sí? No importa cómo lo asocio, el resultado es el mismo. Esa es la otra propiedad. Después tenemos un elemento neutro. En la suma, el elemento neutro se llama 0, ¿sí? Y es un elemento que sumado a cualquier otro no le hace nada, me dejan lo mismo que tenía. En el producto el elemento neutro es el 1, que es multiplicado por cualquier cosa, me da lo mismo. Después hay lo que se llama elemento simétrico. El elemento simétrico de la suma es aquel que sumado a otro me da el neutro de la suma, o sea, el 0. ¿Sí? Y la forma de anotar el simétrico de A es menos A, ¿sí? O sea que la propiedad dice que A más menos A tiene que dar igual a 0. O sea, menos A es el número que sumado a A me da 0. Y el simétrico del caso del producto no existe para todos, ¿sí? Se llama inverso en ese caso. Esto se llama el opuesto. Cuando es el simétrico por la suma es el opuesto de A. Y el simétrico en el caso del producto es el inverso de A, que tiene que existir para todos los elementos que no sean el 0. El 0 no tiene inverso, ¿sí? ¿Y qué es el inverso? Es el número, se le anota como A a la menos 1 para anotarlo. Esto es el inverso de A, ¿sí? Y esto es tal que multiplicado por A me da 1, ¿sí? Y lo mismo, como es conmutativa, A la menos 1 por A también me da 1, ¿sí? Habíamos dicho al principio que era conmutativa, tenía que ser la operación. Hay otros, aparte de los números reales, hay otros conjuntos que verifican esto, por ejemplo los números complejos, ¿sí? Que también forman un cuerpo, ¿sí? Y tienen todas estas mismas propiedades. Y uno podría inventar operaciones con colores, por ejemplo, y encontrar definir un campo también. O sea, hay que ver cómo cuernos uno define suma y producto, ¿sí? ¿Ya? Porque además no tienen por qué ser conjuntos infinitos, pueden ser conjuntos finitos. Las álgebras de Boole creo que también hacen un campo, ¿no? Y solamente tiene 0 y 1 como elementos, o falso verdadero, ¿sí? Y tiene una operación de O y de I, que una funciona como suma y la otra como producto. Entonces, si un conjunto tiene estas propiedades, bueno, es un campo, pero en el caso de los números reales, además cumple lo que dice acá, que nos va a permitir ordenarlo, ¿sí? Dice, existe P perteneciente a los reales, a ver si puedo agrandar esto, no veo. Tal que si A y B pertenecen a P, resulta que A más B pertenece a P y A por B también. A los elementos de ese conjunto se llaman números positivos,
Entonces se le va a llamar números positivos a un conjunto tal que la suma de sus elementos está en el conjunto y el producto también. Si lo piensan con los números, eso se da en los positivos, justamente, ¿no? Porque la suma de dos positivos da positivo y el producto también. En cambio, si a un positivo le suman un negativo, no siempre le da positivo, y si los multiplican, nunca le da positivo. Si agarran los negativos, la suma de dos negativos da negativos, pero el producto de dos negativos no da negativo. Entonces, el conjunto de los negativos no es positivo. ¿Sí? Así, digamos, la definición abstracta de a qué le llamamos números positivos. ¿Sí? Y se cumple que si A es positivo, o sea, está en ese conjunto de lo positivo, el opuesto de A no lo está. ¿Sí? Y se dice que los números opuestos de números positivos son números negativos. ¿Sí? Y después hay algunas propiedades que se deducen de eso. Primero hay unas notaciones para indicar que un número positivo se escribe A mayor que 0. También podemos, en el caso del número real, escribir que A pertenece a R+. R+ es el conjunto de todos los números positivos. ¿Okay? ¿Qué más tenemos por acá? Para indicar que un número es negativo, se escribe A menor que 0, y o si no, A pertenece a R-, que es el conjunto de todos los números negativos. La expresión A mayor que B significa que A más menos B es mayor a 0. ¿Sí? Es positivo. ¿Sí? Bueno, una cosa que no les comenté. Es que cuando tenemos una suma de un número con el opuesto de otro, también lo podemos escribir como A menos B. Bueno, y la menor que B significa que esta suma es un número negativo. Simplemente es la definición teórica de lo que es un campo ordenado. ¿Ordenado por qué? Porque tenemos relación de orden con estas definiciones. ¿Sí? Hay campos que no son ordenados. Por ejemplo, los números complejos, que hoy les mencioné, que son un campo porque tienen suma y producto con todas las propiedades que están ahí en el cuadrito, no tienen la propiedad de que exista un conjunto con las características del P que definían los positivos. Y entonces no se puede decir, no se puede comparar, no se puede decir que un número complejo es mayor o menor que otro. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, algunas cositas de conjuntos. Lo voy a tener que poner acá porque no, está muy chiquito, esto no se ve. Simplemente notación. ¿Sí? ¿Qué tenemos por ahí? Upa, se me fue. Ahí. Que si A dice, bueno, supónganse que tenemos un conjunto A incluido en los reales. ¿Sí? Me voy a cambiar de lente porque con esto del lejos no veo. Entonces, ¿a qué se le dice un conjunto acotado superiormente? Cuando hay un número que es mayor o igual que todos los números del conjunto. O sea, se dice que A está acotado superiormente, ¿sí? Si existe C, por supuesto perteneciente a los reales, tal que se escribe así, o con dos puntitos, tal que C es mayor o igual que X para todo X perteneciente a A. A ver,
Se los voy a mencionar porque algunos no están acostumbrados a la notación matemática, ¿sí? Esto quiere decir, A acotado superiormente, bueno, está escrito en castellano nomás. Si existe C perteneciente a los reales, tal que C es mayor o igual que X para todo X perteneciente a A, ¿sí? Esto es existe, esto es pertenece, bueno, y acá está el existe de vuelta, y esto es para todo. Este es para todo. Vayan a ser acostumbrándose porque aparecen por todos lados en los apuntes esto, ¿eh? Por supuesto, este acá quiere decir incluido, ¿sí? Tenemos un concepto de conjuntos, ¿sí? Todos los elementos de A están adentro de R, pero podría haber elementos en R que no están en A, ¿sí? Bueno, eso es un conjunto acotado superiormente. Y un conjunto acotado inferiormente, imagínense, es lo mismo, pero la desigualdad acá es al revés. ¿Ah? Porque acá se acotado superiormente, ¿por qué? Porque hay un número que es mayor o igual que todos los del conjunto. Acotado inferiormente es cuando hay un número que es menor o igual a todos los del conjunto. Y un conjunto acotado, a secas, a ver si está mencionado ahí, no. Cuando se dice acotado a secas es que está acotado de los dos lados, ¿eh? Que hay un número que es mayor o igual que todos los del conjunto y otro que es menor o igual que todos los del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los positivos es acotado inferiormente, porque el 0 es menor o igual que todos los positivos. Pero no es acotado superiormente porque no hay ningún número que sea mayor que todos los positivos. Siempre van a poder encontrar un número más grande que el que se les ocurra, ¿no? El conjunto de los negativos es acotado superiormente, porque el 0 es mayor o igual que todos los negativos, pero no inferiormente. Y, no sé, el conjunto de los números que está entre 0 y 1 es acotado, porque el 0 es cota inferior, está acotado inferiormente por el 0 y superiormente por el 1, ¿no? La cota no es única, o sea, el conjunto de los positivos también está acotado inferiormente por el menos 1. O sea, no es que haya el 0 es la cota, no, es una cota, pero cualquier número más chico también es cota. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, al número C, este se le llama cota superior del conjunto A. En el caso de la cota inferiormente, que la igualdad va a ser al revés, acá, ¿ah? Se le va a llamar cota inferior. Sí, cota inferior en ese caso. Cuando está cota inferiormente, este número es una cota inferior. Bueno, ¿qué más tengo? Si bueno, el concepto de supremo e ínfimo. Decía, cotas superiores de un conjunto acotado superiormente puede haber muchas, pero la más chica de las cotas superiores se llama supremo, ¿sí? Entonces, en el caso de los positivos, por ejemplo, que está acotado inferiormente, el menos 4 es cota inferior, pero no es el ínfimo ¿cómo se dice? Del conjunto. El ínfimo es el 0, porque el 0 es la mayor cota inferior. No puede haber un número mayor que 0 que siga siendo cota, ¿sí? Porque un número mayor que 0 va a ser positivo, y yo podría tomar la mitad de ese número y ya no es más chico que la mitad del mismo, ¿no? Entonces, cota inferior es un número que es menor o igual que todos los elementos del conjunto. Ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Gráficamente, digamos, si esta es la recta de los números reales, póngale, y yo tengo un conjunto que está acá, todos los números que están ahí adentro, ¿sí? Entonces, esta es una cota inferior,
Esto es cota inferior, porque es más chico que todos los números del conjunto. Este número que caiga acá es una cota superior, pero este otro también es cota inferior, y cualquier otro que yo busque para este lado. Y este otro, este es, y sigo para acá. No me fijé cómo estaba enfocando la cámara. Porque tenemos el problema de que la cámara no cubre todo el pizarrón. Pensé que la raya la había... No, esto lo debe haber hecho Hernán. Bueno, entonces vamos a dibujar la otra cota inferior acá de este lado para que entre en la cámara. ¿Ok? Todas esas son cotas inferiores y cotas superiores. Pero hay una... Tengo verde. Pero si yo elijo este número, el que está ahí en el borde, esta es cota inferior porque es menor o igual que todos los elementos del conjunto y es la más grande de las cotas inferiores, ¿se ve? Porque si elijo cualquiera que esté un pelito más allá, ya no es cota inferior. Entonces este, además de ser cota inferior, que lo es el supremo, es el ínfimo. ¿Ah? Y de la misma forma, este numerito que está acá, este es cota superior, pero es la más chica de las cotas superiores, se llama supremo. ¿Ah? Entonces son conceptos relacionados, el ínfimo con las cotas inferiores y el supremo con las cotas superiores. ¿Sí? Pero no es lo mismo, porque ínfimo y supremo hay uno solo. ¿Sí? Y cotas las que quieran. En otras palabras, una cota inferior es aquel número que sea inferior a los números del conjunto referido, y después una cota ínfima es aquel número... No se llama cota ínfima, se llama ínfimo pelado, a seca. Bueno, es la mayor cota inferior, el ínfimo. El ínfimo es aquel número más chico dentro del conjunto referido. No tiene por qué ser parte del conjunto. Por ejemplo, en los números, el ínfimo de los números positivos es el 0. Pero el 0 no es un número positivo. Entonces no es el más chico de los positivos. Es el que lo frena, si se quiere, el que no lo deja pasar. ¿Tá? Entonces la definición es la mayor de las cotas inferiores. O sea, un número que es cota inferior, pero ningún número más grande puede seguir siendo cota inferior. Bien. Eso está más detallado en los apuntes. ¿Qué más tenemos por ahí? Todo es un conjunto no vacío de números reales acotados superiormente tiene supremo. O sea, el supremo siempre va a existir si el conjunto es acotado superiormente. Por ejemplo, en los negativos o en los números menores a 4. ¿Sí? Siempre que esté acotado va a tener un supremo. Va a existir esa cota que es la más grande de las inferiores o esa cota que sea la más chica de las superiores. ¿Sí? El supremo del ínfimo, cuando el conjunto está acotado del lado que corresponda, siempre existe. Bueno, lo mismo para el acotado inferiormente con el ínfimo. Después el valor absoluto, que es algo que lo vamos a estar usando, ya deberían estar acostumbrados a él, es la distancia de un número al 0. ¿Sí? Entonces, en los números positivos el valor absoluto es el mismo número, y en los números negativos su valor absoluto es su opuesto. ¿Sí? Y el opuesto, como es negativo, el número negativo, el opuesto es positivo. ¿Sí? Entonces el valor absoluto siempre es positivo o 0, porque el valor absoluto de 0 es 0. Y entonces se define de otra forma que el valor absoluto de x es x si x mayor que 0, o mayor o igual que 0 si quieren, y menos x si x menor que 0. ¿No? Disculpe, profe, le hago una consulta. Ahí donde dice C
mayor o igual que X, para todo X perteneciente a, supuestamente de cota inferior. Sí, sí, es de cota, lo que no volví a escribir todo el renglón. Para el caso de acotado anteriormente, sí. Y entonces, bueno, tienen ahí unas cuantas propiedades del valor absoluto, ¿sí? Como ser que es mayor o igual que 0 para cualquier número, que es, si el valor absoluto es 0, entonces el número 0 es el único que tiene valor absoluto nulo. El valor absoluto de x es el mismo que el de menos x. Bueno, y otras propiedades que están ahí. Bueno, esto es la síntesis de la síntesis, ¿sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de esto? Bueno, quedan 15 minutos. Vamos a pasar a los ejercicios para la clase, ¿sí? Y creo que lo va a hacer Micaela primero. Sí, sí, por supuesto, para la clase. Ahí tenemos. Bueno, vamos con el primero. Me dice, un lote rectangular es 3 veces más largo que ancho. ¿Sí? Tenemos un lote rectangular, o sea, dibujamos un rectángulo, y me dice que es 3 veces más largo que ancho. ¿Qué hago con esa información? ¿No lo tomamos como 3 metros? ¿Cómo qué? ¿No sería unos 3 metros? No, porque me dice 3 veces más largo que ancho. O sea, depende del ancho que Tres tenga, metros el largo va a ser 3 veces elevado más. No 3 metros más largos, con alguna variable, ¿no? Claro. El tema es que una va a estar en función de la otra porque me está dando una relación. Así que con una sola ya estoy, ¿no? De los 3 metros de largo, se puede identificar con X elevado a 6. ¿Qué pasa si al ancho lo llamo X? El largo sería 3x. El largo sería 3 veces más, ¿no? O sea, 3x. ¿Sí? Y me dice encontrar una función que modele el área en términos del ancho. Me decía en términos del ancho A, ya me daba la letra y me decía A. Así que vamos a ponerle A en vez de X. Esto es A y esto es 3A. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Pasa para altura. Paso por altura, ¿sí? Con lo cual, ¿qué me quedaría acá? El área es A por 3A. O sea, 3A cuadrado. ¿Sí? O sea que la función área, o sea, que la llamé A mayúscula, depende de mi variable A, es 3A cuadrado. Es una función que, dependiendo del valor de A minúscula, tengo el área A mayúscula. Explicar el dominio en ese caso de economía, ¿no? Esta es una función, ¿no? Que a través del valor A minúscula me devuelve un valor que es el valor del área. ¿Pero qué dominio tiene esta variable que yo estoy usando acá? A minúscula. Todos los reales. ¿Todos los reales? ¿Qué es A? Una medida, ¿sí? De un ancho. ¿Puede ser cualquier número real? No. Todos los reales Tiene que ser positivo, ¿no? Para hacer una medida, un ancho tiene que ser positivo. Ni siquiera cero, ¿sí? Porque no tendría rectángulo. Todos los reales mayores que cero. O sea, ¿cómo puedo escribir eso? El dominio de mi función A mayúscula. Real mayor A minúscula. A Estoy mayor que escribiendo un 0. conjunto, con lo cual no puedo poner
R mayor, o sea, los reales mayores que 0. Mayor que 0. ¿Puedo poner el 0 más infinito? ¿Sí? Es un conjunto, un intervalo. Todo número que esté en ese intervalo va a ser positivo. ¿Y por qué puse paréntesis acá y no corchete? Porque si no estaría incluido. Porque si no estaría incluido, y dijimos que 0 no podía ser porque no tengo rectángulos. ¿Sí? Siempre en estos ejercicios de situación problemática puede que el dominio no sean todos los reales. Lo importante acá es que para todos los elementos en conjunto hay una imagen y una sola. ¿Sí? Para cualquier A positivo va a haber una imagen que es 3A cuadrado, que es única. No hay dos valores que dé. Entonces eso es una función. Que modeliza la situación problemática que uno plantea. B. Dice, la altura de un cilindro es 4 veces su radio. Encontrar una función que modele el volumen en función del radio. Tengo el radio. Vamos a llamarlo R. ¿Sí? Y me decía que la altura es 4 veces el radio. Igual a R por 4. O sea, si esto lo llamo H de altura, va a ser 4 por R. 4R. 4 por R o 4R. Y quiero hallar la función volumen, ¿sí? Que va a depender de este R. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? El área de la base, bien, que es un círculo, ¿no? Por la altura. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área de la base por la altura, que en este caso H ya sé que vale 4R. Así que nos queda 4pi por R cubo. ¿Y cuál es el dominio de esta función? R, ¿qué valores puede tomar R? Que es un radio. El 0 lo puede tomar, ¿no? Porque si No. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tengo radio? ¿Tengo cilindro? claro, ¿no? Es. No, Imagínate el 0 sin incluir a más infinito. Exactamente. También le podemos poner el remás, que es el conjunto de todos los positivos. Sí, bien, seguramente. Lo que no puedo mezclar es R con mayor, 0, ¿sí? Eso no lo puedo mezclar. El C me dice, una mujer de 1,5 metros de estatura está cerca de un farol que es de 3,5 metros de altura, como se ve en la figura. Encontrar una función que modele la longitud L de su sombra en términos de la distancia D desde la base del farol. Ese de ranitas. ¿Ves? ¿No? Qué mal que eso. ¿Qué dice abajo que no veo? Esto es D, ¿no? Esto es D y esto es L. Ah, Acá abajo. no tiene. Ah, tiene esas. Puede ser. Encontrar la función que modele la longitud L de su sombra a la sombra siempre de la distancia. Bueno, esto es lo que me da el dibujito ahí que no se ve mucho, lo que me dice en palabras. Tengo que hallar una fórmula para L en función de la distancia de esta T minúscula. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo dividido. ¿Luego divido 2? ¿Cómo divido 2? Yo lo que había hecho era meter una línea y agarrar el triángulo de arriba
y viste que el ¿Acá triángulo- una línea? Claro, y agarré el ángulo de la punta. Y ese ángulo de esa punta, no del de abajo, Ajá. de esa punta. Sí. Agarré ese ángulo, lo metí abajo y después nada, había hecho ese ángulo y como tenía el cateto opuesto, Esto de acá. claro, Ah, o sea, vos dijiste que este ángulo acá era el mismo que este acá y tenés el opuesto. sí. ¿Sí? Con eso. Sí, es correspondiente mismo porque que traza ese una chiquito. paralela. Sí, traza una paralela, este ángulo correspondiente con este son iguales. ¿Y qué? Y a partir de eso nada, terminé de resolverlo con la tangente, creo que podría resolverlo ahí. Porque tendría que sacar L, ¿no? Sí, pero el tema es que vos no tenés ese ángulo. Pero lo puedo ir sacando y a partir de sacar ese ángulo, o sea, con letras, después lo puedo ir reemplazando. Pues si llamo a este ángulo alfa, ponele, ¿no? Sí. Tengo el ángulo opuesto, que sería 1,5, ¿sí? Y el adyacente sería L, pero tampoco lo tengo. O sea que hasta ahí podría plantear una ecuación con dos incógnitas. Pero tengo el adyacente que es 1,5 y tengo beta, porque el beta lo sacaría del ángulo de arriba. Sí, lo que te está planteando Sí, es 90 menos, poner la- menos alfa. que la tangente de ese ángulo es 3,5 sobre L más D y también es 1,5 sobre L. A ver, O sea, vamos a hacer. plantearlo por trigonometría. Llamemos alfa, ¿sí? Vos estás diciendo que la tangente de alfa es igual a, estaba usando el triángulo grande o el triángulo chico. Es que en realidad, Porque para usar el 3,5 tengo que usar el triángulo grande. pero puedo ir un segundo. ¿Sí? Complicaste un poco porque hay una forma más fácil, pero puede salir. Yo lo que había hecho era primero dividir esto ahí. ¿Sí? Entonces, de esta parte tengo este triángulo acá. ¿Sí? Y acá tengo el ángulo alfa. Y acá tengo este lado, que ya puedo hacer 3,5 menos 1,5. Ujú. Me termina dando 2 acá. Sí, metro. No lo he visto. Me terminan 2 metros. Ujú. Y a partir de esto acá tengo D. Sí. Y acá lo que me importaba era más o menos cómo hacía para sacar este ángulo. Sí. Y con el ángulo hacía la tangente. La tangente de alfa. Claro. Tangente de alfa. Igual a 2 metros 2 sobre D, 2 puestos sobre sobre D. D. Y entonces a partir de esto pasé la tangente ahí e hice esto. Perdón por la letra, ¿no? Se te va a quedar afuera de la cámara, no se va. 2 metros sobre D. Bueno, y una vez que ya tenía este ángulo, acá lo que dije, bueno, ¿cómo hago para sacar L? Bueno, si no estoy mal, creo que había agarrado el todo en lugar de solo agarrar este cachito. A ver, ese cachito, es más fácil, más rápido las cuentas. Dale. Tangente de alfa, Entonces, porque estás usando el triangulito este chiquito, es pero es, mismo como- alfa. es más fácil, porque en realidad, si tengo tangente esto, puedo poner directamente esto. 2m sobre D igual a, y podría ser 1,5 sobre L grande. Sobre L mayúscula. pero bueno, yo por eso había agarrado el grande en Y ahí realidad. ya estás, despejás la L y te queda en función de D. Ah, claro. Bueno, ahí te cuentas otra forma diferente a la que usaron. Bueno, explico lo que está diciendo él. Él dice, bueno, este alfa y este ángulo acá también es alfa, porque son ángulos correspondientes, porque el piso con esta recta que él marcó ahí en línea punteada son paralelas. Con lo cual, este alfa es lo mismo que este ángulo de ahí. Entonces, mirando el triangulito este chiquito, este pedacito que tengo acá, que lo volví a representar acá, son 2 metros. ¿Se ve? Porque el lado grande menos el lado chiquito me da 2. Y este pedacito de acá abajo era lo que valía D. Así que tenemos este triángulo. Con trigonometría en ese triángulo, porque es un triángulo rectángulo, con un ángulo recto acá, usando SOHCAHTOA, ¿sí? La tangente del ángulo alfa es 2 metros sobre D. Que a su vez, si utilizan este triangulito de acá, ¿sí? La tangente de alfa, de este ángulo de acá, es 1,5 sobre L.
Entonces, si la tangente de alfa es 1,5 sobre L, pero también la tangente de alfa era 2 sobre D, ¿sí? Lo igualó acá. Y al igualarlo acá, ahora ya casi que sale, ¿no? Porque tengo que despejar L grande. ¿Cómo despejo acá L grande? Paren que quiero escuchar un segundo ya. Se puede hacer con el de base LD, con el triángulo grande. Sí. Sí, estamos viendo solamente lo que está planteando él. Ahora vamos a plantear otra posibilidad. ¿Qué me dijeron por acá? ¿Cómo despejo L grande? Está dividiendo, pasa multiplicando. Paso multiplicando acá. ¿Y qué hago con este El 2 nodo que sobre está D? dividiendo, pasa multiplicando. La paso al revés, ¿no? Claro. O sea, 1,5 metros por D sobre 2. O dividiendo o multiplicando su inverso. ¿Sí? Con lo cual, nos queda que L, que está en función de D, es 1,5 sobre 2 por D. Y ahí ya tengo la función que estaba buscando. La función L que dependía de D. ¿Sí? Pero ya me estaban planteando otra posibilidad, usar el triángulo grande de una. Claro. Pero también con trigonometría, decís. No hace falta tangente ni nada. Es solamente, digo, tenés la relación de los triángulos, el triángulo grande. La proporción de lados, sí. Claro, 3,5 sobre L más D es igual a 1,5 sobre L. Para de nuevo, 3,5. 3,5 es igual a la altura del triángulo grande sobre L más D, que es la base, Sí. L más D, que es igual a 5 sobre L. Exactamente. Vamos a hacer eso en otro color. ¿Vos me dijiste 3,5? Sobre L más D, que es igual a 1,5 sobre L. ¿Ven lo que está haciendo él? Agarra el lado del triángulo grande, 3,5, lo divide por su lado de abajo, que es L más D, y eso me tiene que dar lo mismo que si agarro su lado correspondiente al 3,5, que sería el 1,5, sobre su lado de abajo, que es L. ¿Sí? Esto es por semejanza de triángulos, ¿sí? Por la relación que hay entre los lados de los triángulos. Y acá tendría que despejar L. Sí. ¿Qué hago para despejar L? No, digo, sería mucho más fácil agarrar la relación inversa en La realidad. relación al revés, Sí. para que me quede L sobre 1,5. L más D sobre 3,5. ¿Y cómo despejo ahí L? Pues me aparece dos veces encima. Multiplicadas, bueno, el de la derecha. Cruzado, ¿no? Claro. 1,5 por L más D y L por 3,5. Y ahí activa y pasar. 1,5L más 1,5D igual a L por 3,5. Lo juntamos al mismo lado. 1,5L menos 3,5L es igual a menos 1,5D. Y acá, Paso dividiendo el menos 1,5. ¿puedo pasar dividiendo el 1,5? Para pasar dividiendo algo para el otro lado, tiene que estar multiplicando todo el miembro de acá. Y el 1,5 está solo multiplicando esta L. ¿Puedo hacer la resta? Sí, 2L que Menos 2L. menos 2. Y ahora sí pasa el 2. Y ahora sí, paso el 2, el menos 2. Negativo dividido negativo, esto es 1,5 dividido 2. ¿No me quedó lo mismo que allá? ¿Sí? Usando otra cosa totalmente distinta, semejanza de triángulo, me da lo mismo que allá que usamos trigonometría. Bueno, la última parte la vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Porque sé que muchos no lo deben ni haber intentado esto, así que lo vemos en la clase que viene, traten de hacerlo los que no lo intentaron ya. ¿Eh? Tratan de hacerlos de la semana que Y viene. también lo corresponde la semana que viene, ¿sí? Acuérdense que el lunes y feriado